Quizás por la influencia de las colectividades que lo poblaron, el barrio Palestina se convirtió en un espontáneo circuito de arte y cultura. En esta zona abundan los cines, teatros, museos, auditorios, centros deportivos y sociales. Todo esto hizo que se lo conociera como una zona de arte. Incluso existe un proyecto de llamarlo Artezona, un barrio del arte. Muchas de todas estas familias originales que citamos, ¿verdad?, que vivían en el barrio Palestina, fueron a otros lugares de Asunción, pero en el caso tuyo quedó, la Fundación Texo está en barrio Palestina. Que eso, por ejemplo, ¿qué representa para vos? Un poco, háblanos un poco del centro cultural que está allí. Mira, los hechos se van sucediendo quizá no solamente de una manera lógica, sino también por oportunidades. Nosotros, la primer propiedad comercial que yo compré estaba en la calle Paraguarí y Fulgencio R. Moreno, que fue sede de publicitaria Nasta. Después nos mudamos a mitad de cuadra a Paraguarí 852. Y decidimos que como esa propiedad iba a quedar de alguna manera vacía, decidimos que ahí íbamos a construir el museo de la Fundación Texo. La Fundación Texo surge como una necesidad de canalizar un patrimonio cultural que tiene que ver con obras de arte, pinturas, esculturas, que de alguna manera busca trascender el tiempo. Siempre digo que coleccionar es atrapar un instante de eternidad, porque cuando vos te fijas una pintura determinada, ese es un momento de eternidad que no se va a repetir más, claro, que está ahí, congelado en el tiempo. Entonces, Orhan Pamuk, el famoso escritor turco, dijo que en los museos el tiempo se convierte en espacio. ¿Por qué? Porque vos ves los espacios de los museos que se llenan con objetos que están exhibidos y que son tiempo, un momento de la historia. Sí, claro. Entonces, nosotros dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Conviene estar en el centro? ¿No conviene estar en el centro? Y realmente nosotros dijimos, está el Museo de la Tourette a media cuadra, está el Juan de Salazar a 2 cuadras. Lo que nosotros deberíamos hacer es crear algo, y hablamos con el intendente Mario Ferreiro para crear lo que llamamos Artezona, o sea, una zona de arte. Y la gran sorpresa de todo esto es que nosotros conseguimos atraer hacia la Fundación Texo o al Museo de la Fundación Texo, conseguimos atraer gente joven que no visite, que es parte del movimiento del centro y que no va a los museos que están hacia la Avenida Santa Teresa y todo lo demás. Entonces, recuerdo una noche entrar y ver una chipera con su canasto entrando al museo, me emocionó profundamente. Dije, qué bueno, porque yo la miraba, la curiosidad con que estaba observando esas cosas, y realmente decía, no interesa que no entienda esto como fenómeno cultural o como fenómeno de aproximación y apertura. Es maravilloso. Bueno, no sé si ustedes saben que acá estuvo Nasta desde mediados de los años 80, la publicitaria Nasta, ¿verdad? Desde mediados de los años 80, o sea, hace como cerca de 40 años.
Acá creció la empresa, acá se amplió, acá se armaron las empresas Texo y fueron creciendo tanto que después tuvieron que emigrar a otros lugares. No obstante, cuando las empresas Texo salieron de este espacio fue considerado para armar la Fundación Texo, que de alguna manera es un proyecto de responsabilidad social de las empresas Texo y que consta de varios momentos de varias partes, digamos. Por un lado, la colección de arte moderno y contemporáneo de Daniel Nasta, de la familia Nasta. Por otro lado, una serie de programas que vinieron haciendo desde el año 2011 que se llamó Selección Texo. Y eso finalmente dio como resultado el proyecto de hacer una fundación y de tener un espacio para mostrar la colección de arte de Nasta, la colección de arte de la Fundación Texo, pero además hacer exposiciones de arte contemporáneo que exceden la colección. Así fue como se pensó este espacio. Una idea que surgió en una de estas reuniones de directorio es de llamar a todo este entorno artesona. Es muy interesante porque nosotros identificamos, ¿verdad? Al instalarnos acá como fundación y al instalarnos acá como la parte del museo, ¿verdad? De las exposiciones, pensamos que era una zona estratégica porque frente a la Fundación Texo está el Museo de Arte Sacro. Después, a 3 cuadras de acá, está el Centro Cultural de España, Juan de Salazar. Un poco más arriba, sobre Antequera, está el Arlequín. Y en el centro de todo esto está la Escalinata de Asunción. La Escalinata de Asunción nosotros consideramos que es como una especie de centro cultural a cielo abierto. Ahí se hacen manifestaciones culturales, se hacen manifestaciones políticas, de ahí salen muchas marchas por reivindicación de los derechos ciudadanos. Entonces nosotros consideramos que es como un eje, ¿verdad? Esa escalinata, y también tenemos proyectos de hacer actividades ahí, ¿verdad? O sea, nosotros creemos que todo este espacio al que le llamamos Artesona es un espacio donde se puede generar un circuito, ¿verdad? Y es raro, no hay muchos espacios así en la ciudad, ¿verdad? Donde se pueda generar un circuito y que hayan tantos centros culturales y espacios dedicados al arte tan cerca. La gente le tiene muchísimo miedo al arte. Piensa que tiene que rendir examen. ¿Te gusta esa pintura? Se pone toda nerviosa. ¿Me tiene que gustar? ¿No me tiene que gustar? ¿Qué tengo que decir? No, nada. O sea, vos podés decir me gusta, podés decir no me gusta. Chao. Disfrutar simplemente. Disfrutar. Yo personalmente me he resistido a tratar de establecer esto es constructivismo, esto es lo único que te puedo hablar, esto es abstracto, esto es moderno, esto es contemporáneo, esto es más clásico, pero es como que me resistí a los ismos. Y yo dije, mi relación con la pintura va a ser siempre emocional, más allá de lo que quiera significar. Entonces, ¿cómo yo me relacioné siempre con la pintura? Respondiéndome de 2 cosas. Como colecciono sillas y me gustan las sillas, y encontré que hay sillas que fueron diseñadas a comienzos del siglo pasado o en la década del 20 y que vos las mirás y hoy parece que fueron diseñadas en los 70, en los 80, yo dije, esta es una cualidad de atemporalidad. O sea, no es que vos podés decir esto fue hecho en tal año. Hay cosas que sí, claro, pero hay muchas cosas que no, y a esas le doy la cualidad de atemporal. Entonces yo dije, yo tengo que buscar en el diseño de las pinturas que me rodean el concepto de la atemporalidad. O sea, que vaya más allá del momento en que fueron pintadas. Entonces, la primera pregunta que yo siempre me hice frente a un cuadro es atemporal? Sí, bien. Segunda pregunta, ¿lo colgaría en mi casa? Sí, lo compraba. Así nomás. Exacto. Si yo decía no, no.
El Teatro Arlequín es uno de esos importantes puntos para el arte y la cultura en el barrio Palestina. Aunque se trata de un vecino relativamente nuevo, ya lleva más de 2 décadas en el vecindario y ha marcado profundamente la vida de sus habitantes. Primero, gracias por incluirnos en este barrio, que yo sé que es un barrio histórico de Asunción y en el que tengo varios amigos. Como ustedes saben, Arlequín nació en Villamorra, el 3 de mayo del 82. Y ahí estuvimos hasta 1990 y a fines del 90, cuando nos pidieron el local para ampliar el shopping Villamorra. Entonces tuvimos que salir, después de pelear un tiempo, salimos y se nos presentó la posibilidad de este local que es ahora el nuestro, acá en la calle Antequera, ¿verdad? Que era un viejo depósito de bebidas alcohólicas. Y el dueño del local me dijo, bueno, esto es, si te parece, si te sirve, esto podés traer a hacer aquí tu teatro. A mí me encantó la idea porque el local era fantástico, ¿verdad? Había un olor a caña y a whisky impresionante, pero bueno, como arquitecto, enseguida yo vi el teatro ahí adentro y le digo, sí, mira, fantástico, pero yo no tengo más plata. ¿Y cuánto necesitas? Me dice. Y le digo, no sé, tengo que hacer un proyecto y calcular. Bueno, hice el proyecto y rápido, enseguida, lo más rápido posible, hice un cálculo y le dije al dueño del local alrededor de $50.000. Bueno, vamos a ver si conseguimos. Pasaron 6 meses y nunca me llamó y dije, bueno, va, bola. Pero un día me llamó y me dijo, esta es la plata, podés empezar. Y empezamos las obras hacia octubre más o menos del 91, empezamos a hacer las reformas del local. Y finalmente pudimos inaugurar el 13 de agosto de 1992. Así que ahora próximamente, ya en agosto, vamos a cumplir 27 años de vecindad en este barrio Palestina. ¿Te acordás cómo se llamaba ese depósito? Ese depósito pertenecía originalmente a la familia, el segundo apellido es Stipanovich, pero el primero, el nombre del original de la familia del padre no recuerdo, que tenía una fábrica de bebidas gaseosas acá y después se alquiló a una fábrica a un depósito de bebidas. ¿Y aprovechaste lo que era? Y aproveché la estructura general, que era muy parecida a la de Villamorra, al nuestro local de Villamorra, que también había sido un depósito originalmente, que yo transformé y convertí en aquella primera sala de teatro, ¿verdad? Bueno, te digo, le inauguramos esa obra, esta nueva sala en el año 92, el 13 de agosto, con esa obra cuyo cartel está ahí, llama a un inspector de Priestley, y bueno, y a partir de ahí, aquí seguimos. Ahora, después de unos cuantos años, somos ya los dueños del local. En aquel momento lo alquilábamos, después, bueno, el dueño tuvo una serie de problemas económicos, perdió la propiedad, pasó a poder del banco de quiebra. Bueno, hubo en aquella época que hubo un lío con todos los bancos, pero finalmente pudimos comprar la propiedad y bueno, ahora somos los dueños. Ya, qué bueno. Si vos me decís qué recuerdo tengo de la infancia, es los días de lluvia de las calles Independencia Nacional, Nuestra Señora de la Asunción y Chile, que nosotros teníamos que cruzar en tablones para poder ir al Cine Victoria o al Cine Splendid o al Granados, pero que teníamos que vadear esas 3 calles, que en días de lluvia era un arroyo
total. Y teníamos que pagar 50 céntimos para cruzar. Y muchas veces preferíamos mojarnos porque no teníamos 50 céntimos o queríamos comprarnos algún caramelo, algún chicle. Entonces nos mojábamos nomás y cruzábamos así. Y nos íbamos con los pies y zapatos mojados al cine. Pero era parte, digamos, recuerdo que la entrada costaba 24 guaraníes. 24 guaraníes era lo que costaba la entrada. Bueno, y ahí íbamos. Y recuerdo también los domingos del Cine Rex, donde habían 3 películas. Empezaba a la 1:30, el señor Cortés Juárez, se llenaba de chicos, y se daban primero una serie y después se daban 3 películas seguidas en matiné. Así que, lógico, terminaba una, seguía la otra, con todos los ruidos y todos los griteríos de cuando el bueno iba a salvar a la doncella que era atrapada por el malo, etcétera, etcétera. En el álbum del centenario de la Independencia Nacional, editado en 1911, esta señorial casona figura como Escuela Samson Cue. Se cree que fue construida sobre planos del mismo arquitecto Alejandro Rabiza, el arquitecto de los López, pero ello no está documentado. Mira, esta casa, no sé qué habrá sido de inicio esta casa porque realmente no tengo esa documentación, pero es del siglo XIX. Bueno, se llama Villa Lina por Carolina Abondande de Zucolino. Quienes compraron esta casa seguramente en los años 30, por una foto que tenemos, ¿verdad? Y bueno, y le pusieron Villa Lina, Villa Carolina. ¿Cómo surge el museo aquí? Bueno, yo estuve mirando casas y realmente me pareció esta la más adecuada. Esta es la más adecuada, y cuando limpiamos lo que quedaba del patio, ¿verdad? Porque la casa estaba un poco olvidada desde que habían muerto los señores. Cuando sacamos lo del patio, vimos que realmente era muy linda esta fachada lateral y decidimos no hacer el salón que pensábamos hacer acá en el patio. Esto entiendo que es barrio Palestina, toda la zona, ¿verdad? Hay esta acá a la vuelta del Centro Cultural Juan de Salazar, por ejemplo. Está el Museo de Daniel Nasta. La colección que se exhibe aquí son 97 piezas que va siguiendo un orden hecho por el museólogo, ¿verdad? Son del barroco hispano-guaraní. Hay que decir hispano-guaraní porque no todas tienen la característica explosiva del barroco, vamos. ¿Vamos a recorrer? Vamos a recorrer, sí. Hacia el año 1927, la propiedad fue adquirida por una notable familia asuncena. Entonces la casa fue bautizada como Villa Lina. Sus moradores la habitaron durante la mayor parte del siglo XX. Finalmente se convirtió en lo que es hoy el Museo de Arte Sacro de Asunción. Bueno, como ves, el museo no necesitas guía para el museo porque se explica en todas las cartelas y en cada habitación hay un texto que te guía, ¿verdad? Estas son los ángeles.
son los ángeles. Y bueno, esta imagen, Rafael se le representa con un pescado. Yo recuerdo que San Rafael era el patrón de la juventud. Ahora parece que ya no es más, no sé. Ya. ¿Y esta imagen es del siglo? Esta imagen es de muy finales del siglo XVIII. San Miguel Arcángel, que se le representa con una espada, con una balanza para juzgar, ¿verdad? Porque es el que va a venir a juzgar en el Apocalipsis. Pero en este caso, si te fijas, se le representa con una taba. ¿Qué representará? Es un juego que sale de un lado o del otro. Del hueso. Del hueso, sí, no, pero que cuando se tira tiene dos lados para caer. O sea que en ese caso se representa ahí la balanza del bien y el mal. Esta es la parte de Jesús hecho hombre, donde vemos que ya fue anunciado por los profetas, ahí hay un profeta, y acá las diferentes representaciones de él con su familia. La Sagrada Familia, San José, San José, San José y la Sibila. Acá ya pasamos a la parte pública de él en el sentido de la pasión, ¿verdad? Este es Jesús en el huerto de los olivos del siglo XVII y esta es la pasión. Está el Cristo escarnecido, el Cristo de la columna, el Cristo de la paciencia, Cristo con la luz, con la cruz y Cristo crucificado, con la cruz verde que es la madera reverdeciendo. Y aquí ya resucitado. Acá ya resucitado, efectivamente ya resucitado. El Cristo resucitado del siglo XVIII, que es el Cristo que después se encuentra con su mamá. Ahora pasamos a la siguiente sala. Donde están diferentes santos, y aquí tenés también una misma, dos representaciones de un mismo modelo. Este es San Ignacio, pero si te fijas, la obra es, entre comillas, la misma, pero hecha por otra persona, tienen diferentes facturas. Esta, digamos que es como de un alumno más destacado, si querés llamarle, y aquella por uno un poco menos. Pero a nosotros nos sirve para mostrar las diferentes clases de trabajo que se hacían, digamos. Y que el estilo variaba de uno a otro. Claro, dependía ya de la calidad del escultor, ¿verdad? Sí. Y acá tenés varios, San Isidro Labrador, por ejemplo, San Lorenzo, el Papa, San Pedro el Papa, San Jerónimo, San Andrés, San Roque, San Sebastián, San Roque. Un santo muy popular es San Roque. San Roque es sí muy popular con el perrito. En casi todas las iglesias hay un San Roque y un San José. Sí. San Roque por ser el patrono que cura. Por ser un santo que estuvo contra las enfermedades, ¿sí? El principal santo de los franciscanos, obviamente, San Francisco. San Francisco de Asís. Y los demás serían San Francisco Solano. San Francisco Solano. San Antonio de Padua, sí, y San Vicente Ferrer. San Vicente Ferrer, realmente no sé si era franciscano. Honestamente no sé. Domingo de Guzmán. Era dominico. Tiene también perro. Sí, porque hay una leyenda, pero no la recuerdo en este momento. Creo que ahí el perro lleva el mundo. Sí. Coloridos almacenes, despensas,
confiterías, con los helados más ricos que marcaron una época en Asunción, se encontraban en el entorno del barrio Palestina. Esos emprendimientos fueron desplazados en la actualidad por otro tipo de negocio, bares, restaurantes, centros nocturnos que le dan vida a la noche asuncena. La bohemia todavía subsiste en este paraje asunceno. ¿Y cómo ves este barrio donde está el Arlequín, esta zona un poco? ¿Qué te parece? Mira, es un barrio que yo conozco desde muy pequeño, porque una hermana de un tío muy querido, Guido Masi, vivía y su hijo sigue viviendo aquí, apenas subiendo la escalinata. Era la casa de la señora Cachita Masi de Cosia, ¿verdad? Y yo era muy cercano a ese tío y veníamos con mucha frecuencia a visitarla, a su hermana Cachita. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Y bueno, y entonces la escalinata y los leones y todo eso eran cosas que yo conocía desde muy pequeñito, ¿verdad? Además de frecuentar muchísimo la confitería Mickey, que era un lugar, la confitería junto con el Bertúa eran las confiterías de Asunción, ¿verdad? Sí, sí. Los helados más ricos se tomaban en Mickey. Y de venir al Cine Rex, que era actual Teatro Latino, en donde se daban películas por serie. Entonces vos venías un sábado y veías 20 minutos de una película. Y al otro sábado venías la segunda parte y así en 3 o 4 partes, películas en serie. ¿Y la confitería Mickey dónde estaba? La confitería Mickey estaba en la esquina de Teniente Fariña y Yegros. El local sigue exactamente ahí, pero no sé lo que hay en planta alta, pero en planta baja están inclusive abiertas las ventanas y adentro es una ruina. Es una verdadera pena porque ese es un edificio histórico que debería mantenerse, que debería cuidarse, o por las autoridades, o yo no sé quiénes son los dueños ahora, ¿verdad? Ahora, ¿qué pensás un poco sobre la idea de hacer un circuito de arte en toda esta zona, un circuito cultural? Es lo que siempre quisimos cuando vinimos acá y éramos los únicos, ¿verdad? En esta zona pensamos, ojalá se vayan instalando otros locales culturales o por lo menos algunos boliches y eso para hacer más interesante la zona. Bueno, boliches no hay, pero sí es una suerte que aparecieron la galería de Dani Nasta, el Museo de la Tourette, el Museo de Arte Sacro. Hay una galería de arte aquí en la otra cuadra de Arlequín, que no recuerdo el nombre en este momento. Multiarte. Multiarte, exactamente. Bueno, en fin, de a poquito se está poniendo un barrio relativamente cultural, ¿verdad? Quizás no sea como nuestro primer local, que hoy Villamorra, ustedes saben lo que es, ¿verdad? Cuando nosotros abrimos nuestro local en Villamorra, la gente me decía, vos estás loco, ¿quién se va a ir a Villamorra ahí? Hay que ir solo en tranvía, es un desastre. Bueno, ustedes ven lo que ahora es Villamorra, ¿verdad? Y evidentemente que esta no tiene, digamos, esa ubicación, digamos, atractiva como tiene Villamorra. Pero nosotros, gracias a Dios, funcionamos bien, no nos podemos quejar. Hay bastante actividad, no paramos. Desde que estamos acá hace 27 años, Arlequín no paró un solo año de producir espectáculos, ¿verdad? Y son de 5 a 6 espectáculos por año. Así que, y tanto crecimos que tuvimos que alquilar este local donde estamos ahora, que es la parte administrativa del teatro, y a la vuelta, sobre República de Colombia, alquilar otro local para depósito de escenografía. En fin, nos estamos quedando chicos. En números ahora mismo no me acuerdo, pero nosotros tenemos aproximadamente
de 4 a 5 exposiciones al año. Esas son exposiciones donde bueno, se ponen cuadros, se arman instalaciones y todo eso. Pero nosotros todos los meses tenemos actividades no solamente ligadas a las exposiciones, sino también tenemos encuentros con artistas y referentes de la cultura, que es un programa que se llama Contar el Arte, donde entrevistamos todos los meses a artistas, arquitectos, a músicos, a cineastas y a referentes de la cultura. Estas entrevistas que convocan mucha gente, además después grabamos y sacamos en las redes sociales y todo eso. Entonces estamos haciendo también una documentación y un testimonio de lo que está ocurriendo en Paraguay en este momento ligado al arte. Además también organizamos seminarios, ¿verdad? Ligados al arte contemporáneo, y tenemos una serie de actividades, hacemos visitas guiadas, etc. O sea, la actividad acá es bastante nutrida y obviamente exposiciones, tenemos varias. Ya este año empezamos a tener exposiciones internacionales, por ejemplo, y vamos a seguir teniendo. En realidad hay 2 exposiciones. Una es de instalaciones y obras de Claudia Casarino, que es una artista contemporánea muy importante, y otra se llama Constelaciones, que es una exposición sobre las joyas del Ñandutí de la colección Texo. El año pasado, Anik Sanjurjo y Albert Casiero, 2 coleccionistas e investigadores sobre el Ñandutí, donaron a la Fundación Texo un centenar de piezas que son muy valiosas y algunas que tienen más de un siglo. Entonces quisimos mostrar eso y hacer 2 exposiciones que puedan dialogar de alguna manera, ¿verdad? Por un lado, lo contemporáneo de las obras de Claudia Casarino con la tradición de los textiles del Ñandutí, ¿verdad? Que son muy importantes, ¿verdad? Para nosotros haber recibido eso. Entonces, siempre lo contemporáneo está en diálogo también con la cultura tradicional de este país. Según las investigaciones de Anik Sanjurjo, son esas 2 mantillas que están detrás mío, que datarían del año 1900, fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Hay otros ñandutíes que son de los años 40, 50. La datación es difícil, la datación exacta, por eso ponemos generalmente Chirca, 1900, etc., porque se considera, según las investigaciones, de que datan de esa época. El Centro Cultural de España, Juan de Salazar, también es un sitio de vital importancia dentro del área de influencia del barrio Palestina. Este sitio, especialmente durante la dictadura de Alfredo Stroessner, ha tenido una doble importancia, la de ser un verdadero refugio para la expresión a través del arte. También se convirtió en un verdadero emporio para el desarrollo de las actividades artísticas y culturales. La verdad que sí, ese es un barrio que de hecho, o sea, no es que correspondiese a un programa de concentrar ahí actividades en centros culturales, pero como muchas veces se da en la institucionalidad cultural del Paraguay, y más en este caso en términos de asentamiento de instituciones, fue una cuestión completamente azarosa, casual, que fue creciendo. Tampoco nada es demasiado casual en términos de cultura, ¿verdad? Sino que algunas líneas de fuerza interna habrá habido, pero te quiero decir que no es que hubo un proyecto de decir, bueno, empujemos, desarrollamos esta zona por cuestiones culturales. Ahí el centro más importante fue el Centro Cultural de España, que cumplió, el Centro Cultural Juan de Salazar, cumplió un rol fundamental, sobre todo porque cuando llegó Paco Corral, Paco tenía 28 años, era un jovencito, y constituyó como un lugar de una plataforma desierta donde podría cobijarse la actividad cultural
concierto al margen de los embates de la dictadura. Era un espacio de libertad, ¿verdad? Porque Paco, amparado en la cuestión diplomática, en las relaciones con España y en la audacia de Paco, que se jugó por eso, ¿verdad? Ahí se podían tener, no era nada otro mundo, no es que se conspiraba directamente, por más que ganas no faltaba, no. Ahí directamente a una serie de actividades culturales o reuniones de gente para discutir el sentido de la cultura, el papel de la cultura, y a veces un poco más. Por ejemplo, ya en el último tiempo las jornadas por la democracia en el Paraguay en parte se hicieron ahí, o las reuniones se hicieron ahí en lo de Benjamín Arditi por una parte, en el Centro Cultural de España, obviamente sin ningún tipo de censura. Entrábamos, salíamos, hacíamos lo que queríamos, más de alguna vez nos fuimos a refugiar directamente allí en caso de persecución de la dictadura. Y entonces ahí se podían representar obras, se podrían leer poemas, en fin, se podía hacer actividad cultural con libertad, se podía pensar con libertad, crear con libertad, y yo creo que ese fue su apoyo mayor, que no fue poca cosa, por cierto. Un personaje interesante en la vida del Centro Cultural fue la pintora Lili del Mónico. Ella fue quien adelantó los recursos para la compra de la casa mientras llegaban los fondos desde España. Aprovechamos la presencia de sus nietas en Paraguay con motivo de una exposición conmemorativa para pasar revista a su vida. Sí, yo soy Cristina Fernández del Mónico, nieta de Lili del Mónico, y somos las nietas que venimos de parte de España. Es decir, mi madre, que era la hija de Lili, se casó con un diplomático español y a través de eso pues tenemos la unión con España y Paraguay. Nosotros ahora vivimos en España, yo por lo menos, y mis hermanas también, y aquí estamos, que hemos venido exclusivamente para esta exposición. Yo viví en Paraguay por el trabajo de mi padre. Viví aquí en Paraguay desde el año 73 al 78. Ajá. Y yo fui a la escuela, al Colegio San Andrés, ajá, que tengo buenos amigos allí, que el otro día estuvimos con ellos, y tengo muy buenos recuerdos de aquí de Asunción durante esos 5 años casi que estuvimos aquí. Bueno, desde entonces, desde el año 78 nos fuimos a Australia y echábamos muchísimo de menos a Paraguay. Ajá. Llorábamos tanto que mi padre nos mandaba para Paraguay en verano. Sí. O Lili venía a buscarnos allí a Australia, nos traía, o alguna tía, porque todavía no éramos mayor de edad. Ya, entonces estaba muy lejos para venir solas. Veníamos y nos llevaban a Punta del Este, a Asunción, y yo mis 15 años los celebré aquí, ¿sí? Que mi tía me los celebró. ¿En dónde fue? No, fue en casa de mi tía. Bueno. Yo tengo recuerdos de Lili tanto en Juan Eoleari, que estaba en su casa aquí en Asunción, y sobre todo en Benjamín Acebal, que es donde estaba el ingenio azucarero, sí. Y ahí íbamos casi todos los fines de semana. Pero íbamos, claro, no era como ahora, que en media hora estabas allí. Allí tenías 3 horas de viaje con la balsa que había que cruzar. Ajá. Y tenemos el recuerdo de viajando con ella en el auto, cantando, porque no había tampoco tantos cassettes ni música, y íbamos todo el trayecto cantando. Y ella nos contaba muchos cuentos, y era muy cariñosa. Ajá. Y Lilita muy generosa. Y tengo una anécdota que me gustaría, porque este Centro Cultural Juan de Salazar, que lo inauguró mi padre, lo reservó y tenían que pagarlo, la compra la tenía que hacer él, y bueno, el gobierno de España, y el dinero no llegaba. Entonces mi abuela lo adelantó, porque llegaba la firma, y si no se pagaba, se lo vendían a otro. Y entonces mi abuela fue generosa y dijo, adelanto el dinero al gobierno de España para poder adquirir este centro. Mi padre es Carlos Manuel Fernández Baldassán, que es de carrera diplomática, que fue aquí embajador de España, y durante esa época, pero él anteriormente vino también, que fue cuando conoció a mi madre, en los años 50. ¿Porque tu madre es paraguaya? Bueno, es suiza, de sangre suiza, nacida en Argentina, pero vivió toda su vida en Paraguay. Mi madre está en España, sí, ahora tiene 85 años, ya está mayor, pero manda muchos saludos y muchos recuerdos desde allí. Ahora, Lili está enterrada aquí. Está enterrada en Benjamín Acebal. En Benjamín Acebal. Murió en el 2002. Ella toda su vida, o sea, un poco, viajaba mucho, ¿no? Viajaba pero la mayor parte de su vida era Paraguay. Sí, toda su vida fue Paraguay. Se casó aquí, tuvo sus hijos en Argentina, pero yo creo que fue porque su marido
También era suiza, pero vivía en Resistencia, porque era un arquitecto importante allí en Resistencia. Entonces tuvo como unos 5 años, yo creo, pero luego ya vino acá. ¿Y a qué lugares ibas con ella aquí en Asunción? En Asunción, a Linta Enramada, a Benjamín Acebal, paseos por el Chaco, sobre todo a casas de gente. Claro, recuerdo que había arpa paraguaya, el baile de la botella, que lo echo de menos aquí, que no hay ahora, y lo pasábamos muy lindo, muy bien. Soy Isabel Fernández Shaw del Mónico, soy la nieta mayor de Lili, nací en el 62 en Estados Unidos y Lili no pudo estar en mi nacimiento, lo cual a ella le entristecía mucho, pero a pesar de eso hemos estado muy unidas siempre. Su padre, Quinto Chensi, emigró, no sé muy bien el año, pero fue de los primeros en llegar aquí, según me cuentan, que a lo mejor puede no ser verdad, trajo el primer auto, la primera gallina. Eso dicen, era muy moderno, tenían baño en casa, cosa que la mayoría de las casas no tenían, ellos sí que tenían un baño. Y bueno, Lili se cría aquí, aunque viaja mucho a Suiza, tanto ella como su hermana van y vienen mucho a Suiza, porque su padre quería que fuesen personas de mundo, que aprendiesen idiomas, hablaba 5 idiomas, el español, italiano, francés, inglés y alemán. Y también el dialecto del ticino, que es de donde son originarias la familia. Quinto Chensi se casa con una señora de Suiza también, de apellido Berra. Pirota era un socio. Chensi y Pirota eran socios. Sí, o sea que no. Y luego Lili compra a los Pirota su parte. Se hace cargo, pero mantienen el nombre, porque ya era un nombre conocido. No sé muy bien las circunstancias, el ingenio se va a la quiebra y Lili se queda viuda y se hace cargo del ingenio. O sea, primero es mujer empresaria y después pintora. Lleva a su hija a estudiar a Suiza y en ese momento, que tenía un poco de ocio, conoce a una profesora de pintura, me parece, no me acuerdo si empezó por la pintura o por el barro, y ahí empieza, en Suiza, que eso tendría ella, eso sería en el fin de los 40, o mediados de los 40, y empieza a pintar allí. Cuando ya empieza a pintar, vuelve aquí, también pinta, deciden montar aquí con Olga Blinder, bueno, en realidad, sí, Olga Blinder, Josefina Pla, la Terza Parodi y después Edith Jiménez y Germán Gullari. Montan el grupo Arte Nuevo porque ven que en Asunción falta ese empuje para lo que es el arte, la cultura, la educación. Ahora, en la vida de este centro cultural, ella tuvo mucho que ver, ¿no? Después de aquella compra, todo eso. Bueno, yo supongo que habrá ayudado, siendo artista, algo habrá ayudado en lo que era la distribución y decoración, pero no lo sé muy bien. Sé que ella tuvo que ver con la compra y le devolvieron el dinero. Oh, sí. El dinero llegó y se le devolvió, pero fue una suerte que ella pudiese adelantarlo. La colección que alberga este museo es una de las más bellas muestras del arte barroco hispano-guaraní. Se pueden apreciar tallas y esculturas provenientes de los tiempos de las reducciones franciscanas y jesuíticas. A través de ellas se pueden interpretar la historia, el arte y la cultura provenientes de las misiones. Yo soy Carla Fernández Shaw, del Mónico. Soy la quinta nieta de Lili. Soy hija de Beba, su hija Beba, y de Carlos Fernández Shaw. O sea, soy la nieta, una de las 4 nietas españolas, digamos, españolas, suizas, paraguayas casi, ¿no? Estaba siempre presente en la familia, era una figura de la que siempre se hablaba, era nuestra abuela, pero como figura potente, ¿no? Se hablaba siempre de ella. Ella siempre estaba activa, siempre estaba haciendo cosas, siempre estaba en su mesa,
pero si no, o estaba jugando a las cartas, o estaba pintando, o estaba atendiendo a gente que entraba de la fábrica en Benjamín Aceval a darle informes, ¿no? Ahora, ¿ustedes le decían a ella abuela o Lili? Lili. ¿Lili? Sí, nunca le llamamos abuela, ella era Lili. O sea, era esa fuerza, ¿no? Era nuestra abuela, pero jamás la sensación era de una abuela. Era un referente ahí, incluso a nivel familiar, ¿no? Era como el sitio donde todas queríamos llegar o parecernos o imitar, ¿no? Entonces, de hecho, muchas veces ella no nos miraba a lo mejor y salíamos y cogíamos un pincel e intentábamos imitar, como que estábamos pintando o retocando su cuadro. No lo tocábamos, claro, ¿no? Pero dice mi hermana en el escrito del catálogo que si hubiera nacido hoy sería feminista. Porque era una mujer muy luchadora, luchó contra todos los estereotipos y nada se le ponía por delante. Eso es algo que yo creo que lo veía, eso sí que es algo que he visto mucho y algo que se nos ha transmitido, ¿no? Eso que no hay barrera que realmente se te ponga, ¿no? por delante, hay que vencerla y es que ella ahí iba venciendo obstáculos, ¿no? Con una fuerza que era que a veces va a decir no me arrolles a mí, no, mentira, pero era impresionante, ¿no? Bueno, yo soy Carla Fernández Shaw. Yo María Fernández Shaw. Y yo Cristina Fernández Shaw. Sí, bisnietas de Lili. Pues la verdad que para nosotras Lili es un referente a seguir, tanto como persona, como mujer y como artista. Pues a mí lo que más me gustó escuchar de Lili y de su experiencia es cuando se encargó de la fábrica de aquí en Paraguay, cómo ella pudo sacarla adelante siendo mujer en esa época y por eso también es un referente para reflejar el empoderamiento de la mujer. A mí sus cuadros, la verdad es que a pesar de que yo no la he conocido ni la hemos conocido, yo creo que sus cuadros nos han acercado a ella y nos han acercado a la vez también a Paraguay y a toda la cultura, que al final es parte de nuestra familia y parte de nosotras. Entonces, para mí eso es muy importante y, como ha dicho, lo valiente que fue para su época. Yo creo que es un ejemplo a seguir para nosotras. Bueno, y además yo he venido aquí para hacer una investigación y me he entrevistado con gente de gran prestigio y todos ellos me han hablado de Lili como una persona muy emblemática y con mucho cariño y respeto. Y eso es algo que nos ha enseñado, sí, que era una mujer con muchísima personalidad y que va siempre de frente y de cara. Lili del Mónico no solo fue una artista, sino una verdadera mecenas de la cultura. Siendo empresaria, no escatimó recursos para el surgimiento del arte nuevo en el Paraguay. Yo soy Carla del Puerto, soy la curadora de las obras de Lili de la colección Fernández Shaw. Hemos estado trabajando en este proyecto con las nietas de Lili de España y con Beba, la hija de Lili, para que hoy se inaugurara esta exposición. Yo desde toda la vida, desde que nací, recuerdo a la familia Fernández Shaw del Mónico, porque mis abuelos Quinteiro, que son mis abuelos maternos, estuvieron en Paraguay en la misma época que el embajador Carlos Fernández Shaw, que es el yerno de Lili, de la artista. Y mi abuelo Héctor Quinteiro era el presidente del Banco Exterior de España y mi abuela Soledad, junto con Beba Fernández Shaw del Mónico y el embajador Carlos Fernández Shaw, así como las nietas de Lili y mis tíos y mi madre, pues eran como familia y hasta el día de hoy somos como familia. La exposición se creó de una manera espontánea porque había bastantes obras de la colección de la hija de Lili, de Beba, que es la mamá de las nietas que han venido ahora. Falta la menor, Paloma, que no pudo acudir, igual que Beba tampoco ha podido acudir. Hace 2 años atrás aproximadamente vinieron 2 de sus nietas a Paraguay, Carla e Isabel, y ahí se habló sobre la posibilidad de rescatar esas obras que tenía acá Beba y algunas en Suiza, para traerlas y hacer una especie de homenaje y una exposición por parte de la familia Fernández Shaw del Mónico hacia Lili, que no se había hecho en Paraguay. En Suiza sí le habían hecho, y era una idea, un boceto del que se habló hace 2 años, y se empezaron a rescatar esas obras, se tuvieron que restaurar,
tuvieron que revivirse varias obras de ella porque con el paso del tiempo pues se habían quedado un poquito dañadas y a día de hoy el resultado es este, están en perfectísimo estado y se pueden disfrutar. A mí me gusta mucho Lili en general, me gusta cómo expresa, me gusta verla en los documentales, en las fotos, recordar y de sus pinturas me gusta lo auténtica que era porque pintaba lo que quería, no tenía censura, era bastante auténtica. La siguiente sala es la recreación de un altar de la época, ¿verdad? Con sus componentes. Ahí tenés un arcángel Rafael, un Cristo resucitado, un San Vicente Ferrer, San José. Esto sería como el sagrario, por decirlo, la Virgen María. Y ahí está Cristo yacente. Y esta última sala está dedicada a la Madre de Jesús. ¿A la Virgen María? A la Virgen María, sí. En diferentes representaciones. Esta imagen que está aquí es la Virgen del Rosario, ¿verdad? Probablemente haya sido para después ponerle una ropa, supongo, ¿verdad? Aquella que está allá en la esquina que dice Virgen Inmaculada tiene todos los rasgos europeos, tiene la influencia total de los maestros. Sí. Y está hecha por un maestro. Esta es la Virgen mestiza, que es la representación de la Virgen, pero ya como paraguaya. Ya como paraguaya, y si te fijas también, ella está mirando hacia arriba, te enfrenta. En cambio, ella mira hacia abajo. El museo tiene una mascota. Tiene una mascota que es un perro mío que se llamaba Gonzalo. Vos escribiste sobre él, Pedro. Es un perro labrador, negro, hermoso, que se llamaba Gonzalo, murió y es en la entrada hay una estatua de él vivo. Y acá se le enterró para que descanse y siga cuidando el museo. ¿Él es tamaño natural? La estatua es tamaño natural, sí. ¿Quién hizo? Gustavo Beckelman. Es de Gustavo Beckelman y cuando fue su cumpleaños.